Hola, me llamo David Pérez Martorell y vengo a presentar un trabajo que se hizo respecto el estuario, en la restauración del estuario de Haringfield. En este trabajo buscaron las lecciones aprendidas respecto a esta restauración y otras, y con ello buscaron a ver qué representa el éxito en las restauraciones. Entonces, Holanda es un país que tiene muchas entradas de mar, muchos estuarios, y entonces resulta que Holanda quiso ganar este espacio al mar construyendo diques. Entonces estos diques los hacían pues con montañas de tierra y después sacando el agua con molinos. Entonces lo que pasa es que habían subidas y bajadas de mar demasiado grandes que hacían que se inundara la tierra. Con la modernización ya crearon estos diques automáticos. Cuando esto lo hacían porque así podían ganar más espacio al mar y tener más tierra y así poder tener más cultivos y tener más ganado. Los holandeses, Holanda también se llama Tierras Bajas y ellos dicen que Dios creó el mundo y ellos crearon Holanda. Entonces un estuario es un espacio de mar que entra dentro de la tierra hasta los ríos y entonces cuando hay la subida de las mareas en la pleamar, el agua salada entra dentro del río inundando todo el espacio y entrando agua salada y cuando está la baja mar, pues el agua del mar sale junto con el agua del río. Entonces en estos espacios convive el agua salada y el agua dulce, pues haciendo que haya una flora y una fauna especializada en este tipo de sistema. El trabajo básicamente se enfoca en conocer qué es el éxito. Nosotros conocemos qué es el éxito en una restauración porque lo vemos con Rey Benayas con este gráfico donde vemos que un proyecto de restauración va pasando por diferentes fases, desde degradado hasta restaurado, buscando el ecosistema de referencia. También habían otros que es mediante unos indicadores que miden pues diferentes factores para saber hasta dónde llega el éxito, que es la rueda de recuperación. Y, y en este trabajo en concreto lo que hacen es medir estos, o sea, ellos proponen estos 5 puntos como la clave para el éxito de la restauración, que esto lo vamos a ver durante toda la presentación, que es pues que haya experimentación y que haya conocimiento, que haya comunicación entre todas las partes, el rol de las partes individuales, de tanto como los líderes como los acompañantes, que haya soporte de proyecto de todas las partes y que todos se sientan representados. Entonces, uno de los éxitos, ellos hacen entrevistas a personas que han trabajado en las restauraciones de, de los estuarios y otras restauraciones y para ellos el éxito, lo que consideran, las claves que consideran necesarias para el éxito es que se cree un sistema que sea funcional, que sea autosostenible, que sea saludable, que participen todos los actores y que contribuya a la documentación científica y al conocimiento. Entonces, en este proyecto en concreto, en 1970 fue cuando se cerró ese dique y después, más adelante, empezaron a hablar en la década de los 90 y así durante 20 años, pues para abrir los diques y así han ido consiguiendo varias metas hacia adelante y hacia atrás, han ido avanzando, han ido retrocediendo y pues creando un montón de problemas y solucionándolos. Y es por eso que hicieron este documento para saber cómo mejorar y cómo evitar esos problemas. Pero a veces se abría durante un tiempecito, luego durante unas cuantas horas al día, luego se iba cerrando los diques y después los líderes desaparecían porque se cambiaban pues, de trabajo, de sistema, entonces no había una continuidad en los roles, no había comunicación. Entonces aquí está el dique cuando se consiguió abrir finalmente pues durante todo el día y básicamente el dique es una barrera enorme, no es como el otro que es móvil, este es fijo con una compuerta y es enorme. Entonces por aquí va fluyendo el agua salada o la dulce en una dirección o en otra. Entonces
básicamente los problemas que ellos consideraron más importantes, pues la experimentación. Cuando empezaron a hacer el trabajo de restauración, consideraron que se estaba experimentando y que no se tenía suficiente conocimiento. Esto la parte de los detractores, porque siempre ha habido un choque una confrontación de opiniones. Después también faltaba un liderazgo. Los líderes que habían o no tenían suficiente fuerza o lo que pasaba es que iban cambiando, dependiendo del gobierno que había en aquel momento. Y entonces iba cambiando un líder o de la persona que estaba haciendo trabajo, pues después la comunicación no fluía entre los gestores del proyecto y las personas asociadas sobre la población. Entonces habían críticas, habían errores de comunicación y malentendidos. Tampoco había cooperación, la información estaba recluida en las personas que lo sabían, pero no cooperaban porque no se sentían representados. Y después, pues que había intereses conflicto de intereses. Pues lo que pasa era que los ganaderos y los agricultores necesitaban los recursos del agua dulce y pues los pescadores y los marisqueros pues necesitaban otros recursos y la población tenía miedo por el agua dulce y por el espacio y bueno, entonces había un conflicto de intereses, además de intereses políticos e intereses internacionales. Entonces, las causas principales de estos problemas fue pues que eh, es- la experimentación tiene que ser gradual. O sea, no tiene que ser una experimentación de golpe. Tiene que ir aprendiendo y a medida que van aprendiendo se va conociendo cómo va mejorando el sistema y entonces se va corrigiendo, pero no se puede tener un conocimiento inicial completo de lo que se va a hacer, sino que más o menos del proyecto, cómo va a avanzar, pero después hay muchos indicadores que hacen que el proyecto vaya fluctuando y se vaya avanzando, corrigiendo los errores que van saliendo. Después también lo que ocurrió era que se tenía que trascender al ego, o sea, todos querían ser líderes o representantes, o todos querían que les hagan caso a ellos, pero no se consideraba la opinión del otro. Y entonces, claro, esto salió a que tenía que haber una comunicación más bidireccional entre todos los grupos que participaban. Y entonces había una integración más del grupo. O sea, se tenía que comentar que haya una comunicación como pero una comunicación entre los grupos para que fluya la información y que se puedan ver diferentes opiniones de otros grupos. Y, el, y bueno, también sentirse representado, porque si tú tienes una opinión, la proyectas, pero no se te tiene en cuenta, pues entonces eh, es un motivo más, una causa más para que el proyecto no avance. Entonces, estas 5 puntos fueron lo que considero las causas principales para que un proyecto no avance. Entonces, al final se dieron cuenta que para el éxito de una restauración, pues tenía que haber experimentación y búsqueda de nuevos conocimientos y después documentarlo para un futuro. También se vio que el éxito de un proyecto es cuando hay comunicación fluida entre todas las partes, tanto las partes más cercanas como las partes más lejanas, entre los científicos, entre los técnicos, los políticos nacionales, regionales, internacionales y con la población y con los ganaderos, en este caso los ganaderos, los agricultores, los pescadores, marisqueros, y que también hay una integración y un leadership, que haya un liderazgo y que ese liderazgo acoja a todos los participantes que hay, que no dejen a nadie de lado y que todos se sientan representados y que todos digan, opinen y se les tenga en cuenta. Y que haya una participación y una financiación pues de quien ponga el dinero, de quien ponga la financiación, porque si hay financiación, pero la población no está de acuerdo en ese trabajo porque no hay comunicación, entonces, o sea, tampoco se verá viable. Entonces, estos son los 4 puntos principales que resumen globalmente el trabajo que se requiere para que un proyecto tenga éxito. Experimentación y comunicación. Y participación y liderazgo. Que haya un líder o un grupo de líderes y que acoja a todas las personas. Y bueno, pues eso es todo. Gracias por su atención y las preguntas.